Hola, muy buenas tardes. Vamos a compartir nuestra oración en este día, lunes, y leemos un pasaje que está en el capítulo primero del Evangelio según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. El Evangelio había empezado con un gran canto, si se quiere decir así, un himno, donde se habla de la palabra que se hace carne. Inmediatamente Juan nos introduce en la vida de Juan el Bautista, que es interrogado acerca de su misión. Y entonces Juan el Bautista deja claro que detrás de él viene alguien que es más importante, que es más grande, a quien no soy digno, decía, de desatar la correa de sus sandalias. Existía antes que yo. Bueno, varios testimonios da Juan el Bautista acerca de Jesús y ahora le toca ni más ni menos que señalarlo. Lo ve pasar y se lo señala a sus discípulos, dándole un título muy importante a Jesús. Este es el Cordero de Dios, aquel que va a sacrificarse para quitar el pecado. Eso ya lo sabemos nosotros después de haber leído muchos otros pasajes del Evangelio. Juan el Bautista señala a Jesús y con esto no solo renunció a un título que otros podían creer que tenía, como el de Mesías, profeta, sino que ahora está renunciando incluso a sus propios discípulos. Es también una renuncia, porque estos dos discípulos del Bautista que lo escuchan hablar así, se van detrás de Jesús, Andrés y el otro que no sabemos quién es. La invitación de Jesús es muy linda también para nuestra oración y para nuestra búsqueda de ir conociéndolo cada vez más. La invitación de Jesús es: vengan a ver. No se trata de aprender cosas, no se trata de leer mucho, en todo caso eso puede ayudar y acompañar, pero lo importante en el conocimiento de Jesús es estar con Él. Y esto es lo que toca el corazón de Andrés, de tal manera que no puede sino anunciarle a su hermano Cefas: encontramos al Mesías, otro título que nos trae el Evangelio de Juan casi al comienzo. Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Mesías, los discípulos lo llaman Maestro también, todos títulos que en el Evangelio Juan nos irá mostrando cómo se van entendiendo y cómo se van haciendo realidad en lo cotidiano de la vida de Jesús. Pero también es interesante esto otro: Juan el Bautista es testigo, lo señala a Jesús, pierde sus discípulos. Andrés es testigo, le avisa a su hermano y curiosamente el hermano termina siendo, entre comillas, más importante. Pedro termina siendo más importante que Andrés. Y esto también tiene que ver con la misión que uno tiene que compartir con los discípulos. Nosotros también anunciamos cosas que nos quedan muy grandes. Probablemente anunciamos a otros que, y vuelvo a poner las comillas, terminen siendo más importantes, no sé bien cómo decirlo, pero puede haber personas que gracias a nosotros se acercaron a Jesús y que hacen un camino espiritual que uno siente que a uno lo han superado. Y qué bueno es eso, que cada uno pueda encontrar su lugar, que seamos testigos simplemente anunciando, permitiendo que otros se encuentren a Jesús, no se queden con lo que nosotros dijimos, con nuestro modo de vivir la fe, sino que estén con Él, como esta invitación que Jesús les hace a los discípulos y que nos vuelve a hacer a nosotros una y otra vez: vengan a ver. Vamos a pedir esta gracia de hacer el camino de este año, de lectura, de escucha de la palabra de Dios, como quien quiere estar con Jesús, estar tiempo con Él, mirarlo, escucharlo, prestarle atención, ver cuáles son las cosas que podemos contagiarnos de Él y en todo caso pedirle al Espíritu Santo que nos permita contagiarnos de esas cosas que
vemos hacer a Jesús, que no son más que revelación del corazón de Dios. Lo que Jesús hace muestra lo que Dios quiere que conozcamos de Él y nos muestra también el modo como nosotros podemos vivir en nuestra relación con los demás. Pidamos esta gracia de estar siempre, como quien dice, caminando detrás de Jesús, estando con Él. Este es el gran secreto. Estar con Jesús es lo que nos va a permitir después anunciarlo bien, decir a otros lo que hemos vivido en lo íntimo del corazón y no transmitir simplemente algunas ideas. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.